Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesucristo nos declaramos amados por ti, bendecidos por ti y multiplicados por ti, Señor de gloria. Invocamos tu presencia sobre nosotros. Con nuestra boca llamamos a tu presencia sobre cada ciudad en este país de Colombia, sobre cada ciudad en toda nación. Con nuestra boca te llamamos. Invocamos tu nombre, Señor amado, sabiendo que tu presencia, oh Dios, en tu presencia, todos nuestros enemigos se derriten como la cera se derrite ante el fuego, bendito Dios. Tu presencia es fuego consumidor. Consume, Señor amado. Derrite todo plan, oh Dios. Derrite toda maquinación, oh Dios. Derrite toda conspiración, Señor, en contra del género humano que se está llevando a cabo en este tiempo, oh Dios. Señor, levantamos nuestra voz para recordarte que ningún arma, ningún plan, ninguna acción en contra de la humanidad que se está llevando hoy en día fue forjada contigo, Señor. Todas ellas fueron forjadas sin ti, Señor amado, y no prosperan. Le negamos prosperidad en el nombre de Jesucristo. Damos gracias, invocamos tu nombre, Señor Jesús, sobre nosotros, sobre el planeta entero, sobre todas las naciones, sabiendo que tú viniste para deshacer toda obra del diablo, Señor de gloria. Gracias. Hoy declaramos deshecha, hechas polvo, todas las obras de tinieblas en el nombre de Jesucristo. Padre de gloria, que tu misericordia se extienda y los alcance a todos y a cada uno, Señor amado. Y declaramos hoy, Señor, que somos pueblo de tu prado, como tú has dicho, y somos ovejas de tu mano, bendito Dios. Gracias. Eres escudo alrededor nuestro y eres la espada de nuestro triunfo, Señor amado. Gracias. Gracias. ¿Quién como nosotros? ¿Quiénes como nosotros? Que hemos sido redimidos, rescatados por ti, bendito Padre. ¿Quiénes como nosotros, Señor amado? Gracias. Gracias, Padre de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Recibimos lo pedido. Declaramos que el poder de tu Santo Espíritu actúa y trae a realidad, oh Dios. Ejecuta tu palabra, la que hemos proclamado y soltado en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Rompemos toda maldición que hayan echado sobre nosotros las tinieblas, oh Dios. Las maldiciones que se hayan proclamado sobre las ciudades, sobre las naciones, sobre la tierra, Señor amado. Rompemos toda maldición y a cambio soltamos la bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Rompemos toda hambre, rompemos toda ruina. Destruimos, Señor, y deshacemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu de violencia, de muerte, oh Dios. Todo espíritu homicida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Lo declaramos deshecho por tu presencia en medio de nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Recibimos lo que hemos anhelado hoy delante de ti, Señor, en oración. Lo recibimos, Señor. Recibimos el amén tuyo a ello, el así sea, y declaramos que tu Santo Espíritu lo obra para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, Señor Santo. Gracias. Antes de hacer la lectura del tema que tenemos hoy, he sentido que entenderemos ese tema a plenitud si primero les hago unos comentarios muy importantes. Nosotros debemos saber que cuando Dios en la Escritura habla de la palabra, ese término palabra puede tener dos acepciones, o sea, dos usos y dos significados diferentes. Los señores en griego usan dos términos que diferencian claramente de qué se trata el término palabra. Un primer término que usan los griegos es el término logos. Y cuando Dios dice y habla de su palabra, refiriéndose a la Escritura, a la Biblia completa y todo lo que en ella está consignado, nos está hablando de que allí está consignado su pensamiento, todo el delineamiento, el plan que Dios ha tenido para con la humanidad, para rescatarla y para poder reinar con ella los siglos de los siglos. De manera que el logos es como el plan de Dios, es el pensamiento de Dios, una manera de pensamiento ordenada a la que Él nos presenta. De manera que podemos decir que la Biblia es el logos de Dios, va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, el logos
afecta la mente del ser humano. O sea, nosotros podríamos leer la Biblia y podemos entonces poner en nuestra mente el logos. Pero Dios desea, en el nuevo pacto Él estableció, que Él no solo quiere afectar la mente del ser humano para que sea salvo, sino que Él va a afectar el corazón del ser humano. Es por esto que necesitamos entender que el corazón solo es afectado por la palabra que se llama rema en griego. Entonces existe el logos y existe el rema. El logos son todos los conceptos, todas las profecías, todo el plan de Dios que Él tiene para el ser humano, que está aquí en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el rema no tiene que ver con la mente. El rema tiene que ver con el corazón del ser humano. Y el rema es esa palabra que sale de la boca del Dios vivo. Entonces, no es una palabra escrita que tú lees para tu mente, sino que es Dios hablando como Dios vivo al ser humano. Esa palabra que exprese el Dios vivo por su boca al corazón del ser humano es lo que llama la palabra rema y es lo que produce fe en el corazón. El logos no produce fe. Ahora, si el logos no produce fe, si el logos solo afecta a mi mente, entonces, ¿cuál es la importancia del logos? El logos es absolutamente importante y necesario porque allí está la expresión del pensamiento, del corazón de Dios, del plan de Dios. Pero para que ese logos produzca fe en el corazón se requiere que Dios la hable al corazón del ser humano. El logos es como si tuviéramos un pozo de agua. El rema es que Dios tome un balde de toda esa agua que se llama logos y nos la hable al corazón. Hagamos otra comparación. El logos es como el que tiene un piano y el rema es la nota que da una tecla cuando la hundimos. Esa tecla tocada, hablada por la voz de Dios al corazón del ser humano, tomada del logos, pero hablada por la boca de Dios, es lo que toca el corazón y es lo que produce fe en el corazón del ser humano. De modo que si Dios no nos habla, no puede haber fe en el corazón. Ahora, toda la vida, todo el caminar del cristiano con Dios, se trata de fe. O sea, se trata de que Dios le hable al corazón del ser humano. Entonces Dios lo que desea es que nosotros tomemos el logos, la Biblia, que estemos atentos a un versículo en el que nos detiene el Espíritu Santo llama nuestra atención sobre un versículo, y que entonces empecemos a orar ese versículo allí en la presencia de Dios. Y entonces estamos meditando en ese versículo, para eso lo estamos repitiendo con nuestra boca, pausadamente, poniendo toda nuestra atención en el significado y pidiéndole a Dios que nos deje ver cuál es su corazón. O sea que cuando nosotros estamos orando la escritura, orando el logos, lo que estamos buscando es que Dios tome ese logos en el que nos detuvo, ese solo versículo, o a lo mejor solo medio versículo, una frase que compone un versículo, y que el Espíritu Santo nos lo hable al corazón. O sea, es permitiéndole que Dios vuelva rema a ese logos que nosotros tomamos de la Escritura, en el cual nos detuvo el Espíritu Santo cuando estaba leyendo. Por eso la importancia de lo que es meditar la palabra, orar la palabra en la presencia de Dios. Porque si Dios nos habla ese versículo, si el Espíritu nos habla ese versículo, entonces va a producir fe en nuestro corazón para ese versículo y lo que está hablando Dios en ese versículo. Y entonces en ese momento no solo tenemos el logos, o sea, lo que dice el versículo como tal, sino también lo que Dios dijo al corazón nuestro con ese versículo. O sea, tendremos el logos y tendremos el rema. Entender esto es fundamental en la vida cristiana, porque de lo contrario podría haber personas que quieren a lo mejor dedicarse solo al logos, o sea, simplemente leer y memorizar cosas. Y sí, supongo que alguien puede tener la capacidad de memorizar y se memoriza de Génesis a Apocalipsis. Lo tiene en su mente, pero si no medita esa palabra en la presencia de Dios, para que Dios tome algo de todo ese logos que es la Biblia, tome al menos Dios un versículo o una frase que compone un versículo y el Espíritu Santo te lo hable no a la mente, sino al corazón,
pues esa persona puede conocer todo el logos, pero jamás tendrá fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que camine en la vida espiritual cristiana. Y cuando uno entiende esto, uno dice, creo que necesito la Sagrada Escritura, pero también necesito al Espíritu de Dios. Y entonces vemos la profunda y maravillosa necesidad que tenemos del Espíritu de Dios, de caminar con Dios, de una comunión con Dios. Porque si el Logos fuera suficiente, tú no necesitarías comunión, no necesitarías al Espíritu, necesitas solo el libro. Así como necesitas un libro de geografía para aprender geografía, un libro de economía para estudiar y aprender economía, o un libro de matemáticas para aprender sobre ecuaciones cuadráticas. Por eso es que la Biblia no se puede leer como un libro cualquiera, simplemente para que afecte nuestra mente. La Biblia hay que leerla para detenernos en un versículo y delante de Dios pedirle a Dios que Él nos hable con su boca, el Dios vivo, hable a nuestro corazón con su boca acerca de ese versículo. Todo el caminar. Y la fe, de un caminar en fe, dependerá de que Dios te hable. Necesito la Biblia. Pero si Dios no me habla de lo que está escrito en esa Biblia, de los temas, no tendré fe en lo que tengo solamente en la Biblia. Tú no puedes vivir con una fe que sea un producto de tu intelecto. No es lo mismo aquí en mi cabeza creer que Dios es capaz de hacer todo o lo que Él se proponga. No es lo mismo tenerlo aquí en mi mente que tenerlo aquí en mi corazón por una revelación dada por el Espíritu Santo. No es lo mismo. Jamás. A Dios no lo alcanzamos con la mente. A Dios lo alcanzamos con el corazón. Amén, que comienza por acá. Acá ponemos el logo, el pozo, donde está todo el consejo de Dios que hemos leído en la Biblia, pero el Espíritu Santo toma una porción muy pequeña de ese pozo y nos habla acerca de esa porción pequeña que tomó, le habla al corazón del ser humano. Y esa porción que Él nos habla, que tomó de aquí, para hablarla aquí al corazón, es lo que se llama la palabra rema. Y la rema es la que produce fe, porque la fe es del corazón. Entonces es lo que ustedes encuentran en Romanos. Y vamos por favor al capítulo 10. Quienes están con su Biblia me acompañen. Allí encontramos que el Señor nos dice en la Escritura acerca de esto. Romanos 10, 16 dice lo siguiente: pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe, o sea, el creer, aquí están diciendo, Señor, ¿quién creyó al anuncio que hicimos de las buenas nuevas que teníamos con tu venida por primera vez a la tierra y venir a la cruz y morir y resucitar? ¿Quién creyó? Entonces aquí está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, aquí la cuestión es creer. Mire lo que responde la misma Escritura. Dice, así que la fe, voy a decirlo de esta manera, así que el creer es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Coja su Biblia y ahí donde dice por la palabra de Dios escriba por el rema, porque en griego aparece es por el rema. La fe es por el oír lo que Dios hable a tu corazón. Esto es muy poderoso. Por eso es que la Escritura dice que Jesucristo es el dador de la fe. Cuando Él habla al corazón, Él nos da la fe. Él le da la fe al corazón, porque con el corazón es que se cree para justicia. Se cree para que Dios nos vea como personas que fuimos absueltas de todos los pecados, como personas que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a la ley, que somos libres para que la vida de Jesús more en nosotros y se exprese a través de nosotros. Entonces, de aquí en adelante, cuando tú leas la Escritura, vas a saber, estoy leyendo el Logos, pero yo necesito que el Espíritu Santo tome la porción que Él sabe que yo necesito de ese Logos, tome una porción, algo pequeño de ese Logos y me lo hable al corazón. Porque eso que le habla al corazón es lo que produce fe en ti. La necesidad entonces es muy grande de que el Espíritu nos acompañe, incluso cuando estamos leyendo el Logos. Entonces vamos por favor a Efesios, creo que es el capítulo 1, en el verso 17. En el verso 15, Pablo está diciendo a los efesios esto: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Solo Jesús
el Espíritu de Jesús que está en nosotros, nos puede hablar al corazón la palabra de Él, para que lo conozcamos a Él y conozcamos la obra de Él. Y esa palabra que Él abre producirá fe en la palabra que nos ha hablado. Tú no puedes producir fe, ni la fe es una función de la mente del ser humano. La fe es una función del corazón del ser humano. Y solo se despierta la fe cuando Dios habla algo de la palabra logos al corazón del ser humano con la boca de él mismo. Puede ser una impresión que tú sientes muy fuerte del Espíritu dentro de ti. Puede ser un sueño, puede ser una visión, puede ser una palabra audible. Pero Dios necesita hablar al corazón del ser humano para que el ser humano tenga fe. Ahora, en eso consiste el nuevo pacto. ¡Qué bendición! O sea, no se sientan cargados con esto, siéntanse hoy bendecidos, por favor. Y digan, wow, oye, Dios no solo me dio el logos, todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios, todo lo que Él tiene en su corazón para las eternidades, sino que Dios además anhela hablarle a mi corazón. Yo quiero eso, ábranse, abrámonos hoy a decir, Señor, yo quiero que tú me hables. Entonces ustedes se encuentran que en eso consiste el nuevo pacto. Y vamos, por favor, a Hebreos capítulo 10, al verso 16. Hebreos 10, 16. Mire lo que dice la Escritura. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. 2 puntos. ¿Cuál es el pacto en el que estamos viviendo, en el que estamos caminando? Dice, pondré mis leyes en sus corazones. Con lo que hemos oído esta noche te hago una pregunta. ¿Cómo pone Dios su palabra en tu corazón? Hablándola Él personalmente, el Dios vivo a tu corazón. Lo que Dios te esté hablando a ti hoy no es lo mismo que me está hablando a mí. Porque Dios sabe cuáles son tus necesidades. Dios sabe en qué logos estás caminando, estás leyendo. Y Dios sabe qué hay de logos en mí en el día de hoy que encontré en su Escritura. Pero necesitamos que el nuevo pacto sea una realidad desde este comienzo. Entonces dice acá, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Cómo? Mediante la palabra rema. Recuerda, el corazón recibe la rema. El logos lo recibe la mente del ser humano. Pero el corazón recibe es el rema. Y el rema produce la fe. Dice, pondré mis leyes en sus corazones, el rema, y en sus mentes las escribiré, el logos. El logos en la mente y el rema en el corazón. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Escribiré mis leyes en sus corazones. Póngale entre paréntesis, con el rema. Y las escribiré en sus mentes, el logos. Entonces, estamos entendiendo que necesitamos, para tener fe en cualquier cosa que Dios hizo a través de Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos, a través de la obra de la cruz y de la resurrección, para creerlo, necesitamos que Dios hable la palabra rema con respecto a ese tema a nuestro corazón. Y por eso necesitamos entonces estar pidiéndole al Padre, como decía Pablo allí en Efesios 1:16, Padre, danos el espíritu de revelación y sabiduría para que te conozcamos a ti, Señor Jesucristo, y para que conozcamos la obra tuya, pero que la conozcamos de corazón. Háblanos la palabra. Necesitamos la palabra rema, además del logos. Si ustedes ven aquí, en cada reunión que hacemos, miramos algo del logos. Miramos conceptos, ojalá bien hilvanados, que sean completamente, yo diría, congruentes, enlazados. Está muy bien. Aunque tengamos esos conceptos tan enlazados y perfectos, qué sé yo, necesitamos que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, lo que Él sabe que necesita hablarnos, para que tengamos fe en ese logos que estamos estudiando. O sea, aquí no basta con que haya un pastor, una persona que conoce el logos de Dios, que haya recibido algún rema de Dios, porque lo que necesitas es el rema que vaya a tu corazón. Tú no puedes vivir con el rema mío. Yo no puedo causar fe en tu corazón con el rema que yo tengo en mi corazón. Tú necesitas el rema de Dios para tu propio corazón, para que tú vivas en la fe que Dios te ha dado a ti. Y así cada uno andará en la fe que Dios le está dando. Resultado del rema que Dios está hablando a cada uno. Entonces es una bendición muy grande, es un pacto. Dios se ha comprometido consigo mismo por la sangre de Jesucristo. ¿A qué? A que Él va
a poner logos en nuestra mente cuando abrimos la Biblia y la estamos leyendo, y que va a poner el rema cuando meditamos la palabra. Nos detenemos en cierto versículo en que el Espíritu llama nuestra atención y nos quedamos ahí repitiéndolo delante de Dios y esperando a que el Espíritu ponga un rema, una impresión o una imagen o de una palabra con respecto a ese versículo que estamos meditando en la presencia de Él. Y ese rema producirá fe. Inmediatamente decimos, esto es para mí, esto es mío. Y entonces podrás tomar la cosa que Dios te ha dado. Amén. Con esto, la vida espiritual realmente tiene un sentido. Y puede uno entender entonces. Necesitamos la presencia de Dios en todo momento. ¿Para qué? Para que nos esté dando palabra rema, y tengamos fe y podamos apropiarnos de lo que el Logos nos está mostrando, que estuvo en el plan de Dios y que Dios ya realizó en Jesucristo. Para caminar en la vida cristiana, para entrar en la vida cristiana se necesitan, diríamos, 4 elementos básicos. 1, necesitamos saber que ciertamente nuestros pecados fueron perdonados por el derramamiento de la sangre de Jesús y que nosotros fuimos muertos al pecado y que estamos vivos para Dios por la resurrección. Necesitamos saber, pero ese saber es por revelación, es por la palabra rema. Entonces, para poder caminar y entrar en la vida cristiana se necesita uno saber exactamente eso, el perdón de pecado y el que hemos muerto al pecado y a la ley. Y es necesario también que además de saber, contemos con que esa es una realidad de cada uno, que la tenga en su propio haber, que por la fe que Dios te haya dado, hablándote la palabra rema sobre el saber, entonces tú cuentes con eso. Tú cuentes con que mis pecados fueron perdonados. Y tú cuentes con que moriste al pecado. Si tú puedes contar con certeza, como cuando tú tienes plata en el banco y dices, yo en el banco tengo $6,000 y cuento con esos $6,000, son míos. ¿Te tiene tranquilidad? Te puede hacer cualquier negocio, cualquier transacción que cubran los $6,000. Tú dices, yo cuento con $6,000. Dios quiere que igualmente contemos en lo profundo de nuestro ser con qué, con que tus pecados fueron perdonados y moriste al pecado y vives para Dios. Entonces, hay que saber. Si sabes por revelación, por palabra rema, entonces cuentas con eso. Es algo que te pertenece, es tuyo. Cuentas con eso. Pero además de saber y contar con eso, tú debes presentarte ante Dios. Presentarte y decir, Señor, aquí está mi cuerpo. Todos los miembros de mi cuerpo, Señor, los presento a ti. Mi cuerpo lo presento a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es mi culto verdadero. Mi culto verdadero a ti es ofrecerme una vez que mis pecados han sido perdonados y una vez que yo he muerto al pecado. Me presento entonces ante ti, porque los miembros de mi cuerpo, piernas, brazos, boca, oídos, etcétera, los vas a usar para ser instrumentos de justicia en tus manos. Antes fueron instrumentos del pecado y de la maldad, pero ahora no, yo me presento ante ti, Señor. Si tú te presentas ante Dios y lo haces cada día, cuando comienzas tu día, pues estás caminando como debe ser en la vida cristiana. Sabes, cuentas, te presentas, o sea, te consagras a Dios y finalmente caminas en el Espíritu. Es una condición caminar en el Espíritu, o sea, que la vida de Jesús dentro de ti sea la única vida que hay dentro de ti. ¿Y cómo sabes que Jesús quiere hacer algo a través de ti, expresar su vida a través de ti? Porque Él produce en ti el querer y el hacer. El querer lo produce, el hacer lo produce de una manera espontánea. Estaba yo en el banco, no sé, hace unos pocos días. La fila era inmensa, pues. Pero así, sin pensarlo, simplemente Dios provocó en mí el querer acercarme a la niña que estaba frente a la puerta de entrada ya a la oficina del banco. Señorita, buenos días, ¿cómo está usted? Vengo a hacer un pago a caja. Y me dijo, ¿qué edad tiene usted? Le dije, 72. ¿Me presta su cédula, por favor? Me miró y tal vez no creyó que tenía 72. Pero saqué mi cédula y dice, sí, por favor, siga. Usted tiene trato preferencial. Y yo adentro dije, oye, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? Y fue algo espontáneo. Así obra la vida de Jesucristo en nosotros. Es espontáneo, produce un querer espontáneo o produce un hacer espontáneo. Entonces ahí estoy andando en el Espíritu, o sea, el Espíritu está viviendo su vida a través de mí. Ahora, el querer espontáneo y el hacer espontáneo debe ser algo que sea bueno, algo que sea santo. No es que te venga a ti un querer espontáneo que sea totalmente pecaminoso y creas que esa es la vida del Espíritu. El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. No te va a llevar a cosas que no sean santas. De manera que si nosotros sabemos, contamos con, nos presentamos, nos consagramos a Dios como instrumentos para la justicia de Él y
andamos en el Espíritu, o sea, la vida de Jesús es la que se está expresando a través de nosotros, entonces estamos realmente caminando en la vida cristiana y puedes tener certeza de que entraste a vivir la vida cristiana. Todo eso tan hermoso tiene que ver con lo que vimos hoy en la introducción. Por eso vamos a leer relativamente rápido, porque creo que ya tenemos las herramientas para entender lo que dice esta enseñanza hoy. Nuestra crucifixión no puede hacerse efectiva por voluntad o esfuerzo propio. Es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver la obra consumada del Calvario. Cuando Dios habla la palabra rema, es equivalente a que nos abra los ojos del hombre interior, del hombre que está en el corazón. Cuando el Señor abre nuestros ojos, tenemos entonces en nuestro interior la certeza de que lo sabemos. Este conocimiento vino por revelación divina dada a ti por el Señor mismo. ¿Qué quiere decir eso? Por la palabra rema que Dios te habló al corazón. Ahora, lo sabes no porque alguien te lo haya dicho, ni simplemente porque lo leíste en la Escritura, en la Biblia. Se trata de algo más. Lo sabes porque Dios mismo te lo ha revelado por su Espíritu, o sea, Dios te lo habló. Miren la importancia de la palabra rema. Haber venido a este escrito sin la introducción que vimos y la diferenciación entre palabra logos y rema y lo que hace cada una de ellas, nos hubiera impedido entender lo que dice hoy el texto, pero ahora nos va a quedar muy sencillo entenderlo. Para que la palabra escrita de Dios llegue a ser una palabra viva de Dios para ti, Él tuvo que darte del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El rema es ese espíritu de revelación y sabiduría que Dios está hablando, soltando, soplando sobre ti. Cuando tú hablas, tu aliento lo estás soltando sobre la persona a la que le estás hablando. Cuando Dios habla sobre ti, cuando habla a tu corazón, Él está soplando, Él está soltando, Él está exhalando su espíritu de revelación y de sabiduría sobre ti. Palabra rema. Necesitamos conocer a Cristo y toda su obra de esa manera, por revelación, por palabra rema, y siempre será así. Todo conocimiento nuevo de Cristo es aprehendido cuando lo ves en tu espíritu. Cuando la luz de Dios alumbra tu corazón, te ves a ti mismo en Cristo, eres plenamente persuadido y ya nada moverá tu seguridad de ese hecho. La palabra dice que Dios nos vio en Cristo. Necesito meditar esa palabra. Señor, tú dices que yo estoy en Cristo. Tú dices que yo estoy en unión con Cristo. La preposición en la puedes leer como en unión con. En igual en unión con. Si tú dices que yo estoy en unión con Cristo, Señor, revélame, dame el espíritu de revelación y de sabiduría. Habla esa palabra rema, suelta tu aliento de revelación para que mi corazón pueda creer que yo estoy en unión con Jesucristo y que en todo momento es una unión absolutamente continua, 24/7. Yo y Jesucristo somos uno solo. Eso solo puede venir por revelación, por palabra rema. Tiene que obrar algo en tu corazón para que así lo sientas y lo vivas. Quizá no lo entiendas ni lo sientas, pero lo sabes porque lo has visto en el Espíritu, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A qué significa el cuerpo del pecado sea destruido? Fue inactivado, fue sacado fuera, como una máquina que estaba funcionando y ¡pam! Se dañó y sale de circulación. Ya no está funcionando, está inactiva, fue inactivada, ya no está en funcionamiento. Tu cuerpo, que antes se activaba mucho frente al pecado, se excitaba frente al pecado, se energizaba para cometer pecado, ya no existe, ya no está. Ese hombre despreciable que yo fui, ya no existe, no está. ¡Qué alegría! Esa mujer despreciable que tú cuando la miras hacia atrás dices, Dios mío, todas las cosas que hice equívocas. Todo hombre viejo que era despreciable en la naturaleza vieja adámica, ya no existe, fue crucificado con Cristo. Fue sepultado en el bautismo en agua, tú lo sepultaste, no existe. Existe una nueva creación. Eso tiene que revelárnoslo el Espíritu de Dios. Palabra rema a tu corazón. Espíritu de revelación y sabiduría. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, inactivado, sacado de circulación, esté fuera, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que dice Romanos 6:6. Así que para dar ese primer paso de sabiendo esto, hemos de pedir ese conocimiento que viene por revelación de Dios, lo que equivale a decir que no es de nosotros mismos. Recibida la revelación, podemos decir, habiendo sido ciego, ahora veo. Cuando Dios habla una palabra rema al corazón, wow, uno puede, ahora lo veo, Señor, lo puedo ver, sí, Señor.
Sí, Señor, yo soy uno con Cristo. Yo estoy y vivo continuamente en unión con Cristo. Ya no estoy separado. Hay cristianos que todavía se sienten separados del Señor. No han recibido la revelación, la palabra rema de Dios de que son uno con Cristo, de que viven y caminan, duermen, salen, descansan, se sientan, hacen lo que fuere siempre y están en unión con Cristo, en unión con Él. No tienen esa revelación, aún se sienten separados. Así que para dar ese primer paso hemos de pedir este conocimiento que viene por revelación de Dios, lo que equivale a decir que no es de nosotros mismos. Recibida la revelación podemos decir, habiendo sido ciego, ahora veo. Estoy muerto y sepultado con Cristo, sí, y resucitado y ascendido también. Dios me considera así y me dice que yo también me considere a mí mismo en esa forma. Cuán grande es saber por revelación. Cuán grande es que Dios me hable, que Dios cause una impresión a mi corazón con este logos que está escrito en la Biblia. Todo logos que sea hablado por Dios es maravilloso, es algo grande. Cuán grande es saber que estamos en unión con Cristo, injertados en Él. Cuán grande es, cuán grande es. Estos son hechos divinos, eternos. Es un hecho divino, eterno que Dios nos vio en Cristo. Es un hecho divino, eterno que Cristo derramó su sangre. Es un hecho divino y eterno que Jesús murió en la cruz. Es un hecho divino y eterno que descendió al sepulcro. Es un hecho eterno y divino que después de 3 días resucitó de entre los muertos. Es un hecho divino que ascendió al cielo. Es un hecho divino y eterno que está sentado a la diestra de Dios. Es la posición de amor y de poder. Si nosotros estamos en unión con Cristo, pues nosotros estamos donde Él está. Pero eso solo puede ser una realidad para ti. Solo lo sabrás de corazón cuando el Espíritu te dé esa palabra rema. Haga esa operación en tu corazón. No necesitamos obrar, pedir o esperar para morir. Permíteme informarte que has muerto. Esa información tiene que dárnosla el Espíritu Santo. Decirle al Señor este logos, Señor, infórmame que yo he muerto. Infórmamelo tú. Házmelo saber tú. Comunícalo tú, no a mi mente, a mi corazón, Señor amado. De eso trata lo que estamos leyendo hoy. Ese yo que odias está en Cristo y muerto sobre la cruz. Está excluido. Y el que ha muerto al pecado, libertado está del pecado. Eso dice Romanos 6:7. Esto es el evangelio para los creyentes. El evangelio es que hemos muerto con Cristo y que solo Cristo vive su vida en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ese evangelio solo lo puedes vivir y creerlo si la palabra rema de Dios ha sido soplada a tu corazón, ha sido exhalada a tu corazón. Amén. Imaginemos cuánta confusión habría en nosotros si tratamos de entrar en una habitación donde ya estamos y lo absurdo de pedir que se nos haga entrar. Si nos damos cuenta que ya estamos adentro, no haremos ningún esfuerzo o petición para entrar. Muchas de nuestras oraciones a favor de nosotros mismos se deben a que estamos ciegos a lo que Dios ya ha hecho. Estamos ciegos. Espiritualmente no hemos tenido la revelación. No tenemos la palabra rema exhalada por la boca de Dios sobre nosotros. Estamos ciegos a lo que Dios ya ha hecho. Si tuviéramos más revelación, más palabra rema, en lugar de oraciones absurdas, elevaríamos alabanza al Señor. La obra consumada de Cristo ha llegado realmente a la raíz de nuestro problema y lo ha tratado. ¿Cuál es la raíz de nuestro problema? El pecado, el vivir para nuestros propios pensamientos y deseos y no para que Cristo viva su vida en nosotros y se manifieste a través de nosotros para la creación. Esa es la raíz de nuestro problema. Ahora, la obra consumada de Cristo solucionó el problema de esa raíz. ¿Cómo? Dándonos muerte con Él. No hay términos medios para con Dios. ¿Por qué Dios nos da el mandato de considérense muertos? Romanos 6:11. Porque estamos ante un hecho y por tanto lo consideramos verídico. Cuando el Señor Jesús colgaba en la cruz, yo estaba allí con Él y reconozco que morí con Él. Pablo dijo, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo es posible esto? En Cristo Jesús. Si usted lee en Romanos 6:11 dice, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérese usted muerto al pecado en unión con Cristo. Considérese usted vivo
para Dios en unión con Cristo Jesús, en unión con Él, en unión con Él. No olvides que será siempre y solamente así, siempre será en Cristo. Si te miras a ti mismo, creerás que la muerte no está allí. ¿Cuántos de nosotros miramos y digo, no, pues es que yo no he muerto totalmente al pecado, a mí hay cosas que me atraen, a mí hay cosas que me inquietan. A veces yo tengo allá como, me pasan una cantidad de fotografías de mi pasado y wow, yo lucho con eso. Yo creo que no he muerto del todo. ¿En dónde estás buscando tu muerte al pecado? ¿Dentro de ti? Ese es el error. Si te miras a ti mismo, creerás que la muerte no está allí, pero se trata de fe. ¿En qué? En que tú moriste al pecado en Cristo Jesús. Tú estás muerto al pecado en unión con Cristo. Mira a Cristo. Él murió y tú moriste con Él. Y dile, Señor, sopla esa palabra rema sobre mi vida, que yo realmente morí al pecado en unión con Cristo. Y que no solo morí, fui inactivado, sacado de circulación, no existe ese hombre que servía al pecado, sino que además, hoy en día, vivo para Dios en unión con Cristo. Yo vivo para Dios, no vivo para el pecado, vivo para Dios. Dice acá, si te miras a ti mismo, creerás que la muerte no está allí, pero se trata de fe, no en ti mismo, sino en Él. Mira al Señor y enfoca tu atención en lo que Él ha hecho. Enfoca tu atención en lo que Él ha hecho. ¿Qué es la fe? La fe es mi aceptación del hecho de Dios. Es una aceptación en el corazón, no en la mente. Y para aceptar eso en el corazón se requiere que Dios te dé la palabra rema. Siempre se origina por un hecho del pasado. Lo que se relaciona con el futuro es esperanza y no fe, aunque la fe con frecuencia puede tener su meta en el futuro. Dice, esta es la especie de fe descrita en Marcos 11:24, aclarada en la versión moderna de la Biblia que dice, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiste y ya, y lo tendréis. Cuando usted está orando y le dice al Señor, ejemplo, no sé, te pido que tu Santo Espíritu sea convenciendo a este hijo mío de que lo que está haciendo y en lo que está caminando es equívoco, Señor. Cuando tú estás pidiendo eso, pues Dios oye tu oración. Dios dice que el mismo Espíritu que hizo reposar sobre nosotros y la misma palabra de Él que ha puesto en nosotros no faltará de nuestros hijos ni de los hijos de nuestros hijos desde ahora y para siempre. En su voluntad está eso. Pero una vez que lo pides, a ver, guarda silencio un rato. Quédate en silencio. Y dígale, Señor, quiero recibir tu respuesta. Quiero que imprimas tu amén a lo que estoy pidiendo en mi corazón. Quiero recibir en el corazón, Señor amado. Quiero recibir en mi corazón esa respuesta. Y llega el momento en que sientes una paz total. Esa paz es la impresión que Dios está poniendo. En que Dios está diciendo, acabo de poner en tu corazón, he dado a tu corazón lo que me has pedido. Entonces, ¿qué dice la escritura allá en Marcos 11? Dice, volvamos a leer eso, para que entendamos de qué está hablando. Todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis. Vuelvo aquí. ¿Cómo crees? ¿Cómo puedes creer que lo recibiste? El creer, la fe, solamente es producida por la palabra rema de Dios. Óyeme, hay que dar un espacio a recibir. Dios me enseñó hace unos años esto sobre mi oración. No me acuerdo, me levanté una mañana y le solté al Señor una cantidad de cosas que tenía pues pendientes pues para que me diera su mano, su ayuda. Y amén, Señor, gracias por esto, tú puedes, tú eres grande. Y me fui levantando. Iba camino, creo, a la cocina y oigo la voz del Espíritu Santo a mi corazón que me dice, no recibiste. Yo paré, créanme, iba caminando y paré en seco, como se dice. Me paré y dije, ¿qué me estás diciendo, Señor? Y el Espíritu Santo me repitió, no recibiste. Pides y pides y ni siquiera me das el tiempo para darte. ¿Y cómo me das? Poniendo el rema mío en tu corazón, la certeza de que yo te he dicho, así sea como tú me has pedido. Y empezó a cambiar mi oración. Muchos de nosotros no esperamos a que Dios imparta su espíritu de revelación y de sabiduría, revelándonos el corazón de Dios en que Dios dice, así sea, hijo, así sea como me has pedido, así sea.
Y si el Espíritu habla eso a mi corazón, lo imprime en mi corazón, estoy creyendo en mi corazón. Todo cuanto pidiereis en oración, creed que lo recibiste ya y lo tendréis. La palabra rema. Tiempo para que Dios pueda poner en el corazón lo que Él quiere poner. Aquí la declaración es esta, que si crees que ya has recibido tus peticiones, entonces las tendrás. Aquí la fe es esto, creer que ya lo recibiste. La fe es palabra rema, no olviden, la fe solo la produce la palabra rema. Creer que ya lo recibiste. O sea, Dios puso en tu corazón, es tuyo, he dicho que sí, que así sea. Aquí la fe es esto, creer que ya lo recibiste. En este sentido, solo lo que se relaciona con el pasado es fe. Veamos ahora sí la única definición de fe que aparece en la Biblia. Es pues la fe la realización de las cosas que se esperan, la demostración de cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Las cosas que no se ven son lo que Dios llama las cosas eternas. Eso está en 2 Corintios 4:18. Pero esas cosas que no se ven solo las podemos creer, tener fe, cuando el espíritu de revelación y sabiduría, cuando el rema de Dios nos es dado al corazón. Es importante que sepamos que la fe hace que las cosas reales sucedan en Cristo y que no vemos con nuestros ojos físicos, que esas cosas lleguen a ser reales en nuestra experiencia. ¿La experiencia de qué? Del corazón. Experimente la voz de Dios. La fe siempre dice, Dios lo ha hecho. La fe siempre dice, Dios lo ha hecho. Dios diciendo, listo, está concedido lo que me has pedido, así sea. Pero ¿quién produce esa fe? Dios, no tu mente, el corazón que oye el rema de Dios. ¿Cuándo tengo fe en mi crucifixión? No cuando digo que Dios puede o tiene que crucificarme, sino cuando con gozo digo, alabado sea Dios, en Cristo ya estoy crucificado. Pero eso es el resultado del rema de Dios. En Romanos 3 vemos al Señor llevando nuestros pecados y derramando su sangre como nuestro sustituto a fin de que nosotros fuéramos perdonados de todos los pecados. Cuando se nos reveló este hecho, recibimos una impresión del Espíritu en nuestro corazón, creímos en Él para nuestra justificación, creímos. Donde encuentre fe, creer, piensa en palabra rema. No en una fe mental. En Romanos 6 nos vemos incluidos en su muerte y Dios nos manda a aceptar este hecho para nuestra liberación. Para propósitos prácticos, la palabra consideraos en la segunda sección de Romanos toma el lugar de la palabra fe de la primera sección. Es la palabra rema de Dios que me permite saber con certeza lo que el Logos dice, y también es la rema de Dios la que me permite el que yo cuente. Considerar es la misma palabra contar. Entonces yo puedo saber que yo morí con Cristo y puedo contar con certeza como algo que me pertenece a mí si la palabra rema ha sido hablada a mi corazón por Dios mismo. La vida cristiana se vive progresivamente tal como se inició, por fe en el hecho divino de Cristo en su cruz. La fe viene por el rema. Los primeros 4 capítulos y medio romanos hablan insistentemente en que somos justificados en Él por la fe, por la palabra rema. ¿Justificados de qué? De los pecados. Fuimos declarados absueltos de todos los pecados y cargos que había por esos pecados sobre nosotros, en contra nuestra. Sin fe en la obra consumada de Cristo Jesús, nadie la poseerá como su experiencia. Sin fe. Sin la palabra rema hablada por el Espíritu a nuestro corazón. En cuanto a la obra consumada de Cristo Jesús, tanto en la cruz como en la resurrección, sin esa palabra rema, que es la que produce la fe, nadie poseerá lo que Dios hizo para nosotros en Cristo. No lo podremos poseer como nuestra propia experiencia. Creo que aquí para muchos es cuestionar cómo es que ha vivido su caminar cristiano. ¿Se ha vivido con una fe intelectual o con una fe producida por la palabra rema de Dios a tu corazón? Y ante todo saber esa bendición tan grande. En el nuevo pacto, Dios se comprometió a que Él escribiría sus leyes en nuestras mentes, el logos, y en nuestros corazones, el rema de Dios. El corazón oye el rema. El logos es oído por la mente del ser humano. Necesitamos ambos. El logos para que Dios tome
algo de ese logos y lo vuelva rema en su momento a nuestro corazón. Recuerde, un gran pozo y Dios toma un baldecito de agua de ese logos y lo habla a nuestro corazón. Ese baldecito de agua que Él habla a nuestro corazón se llama el rema. ¿De dónde lo sacó? Del logos. Recuerden, es como tener un piano con todos sus elementos mecánicos, etcétera, eléctricos, electrónicos, todo lo que Él tenga. Ese es el logos, es todo el plan de Dios. Pero Dios cada día tomará una sola tecla, un solo versículo y lo habla a tu corazón. Ese fue el rema de Dios para tu vida en ese día. ¿De dónde lo sacó? Del logos. Logos y rema están el uno con el otro. Pero sin el rema no tenemos nada, hermanos. Solo tenemos un conocimiento más, un conocimiento que infla, que envanece, pero no tendremos la experiencia de todo lo que el logos ha dicho que Dios hizo para nosotros. Cuánta necesidad del espíritu de revelación y sabiduría. Debe ser una oración incesante. Por eso ustedes ven que cada vez que entramos a orar, revisar la palabra, decimos, Señor, danos tu Espíritu Santo. Muchos dirán, ay, qué pereza, estamos pidiendo lo mismo. Hoy has entendido por qué hay que pedirlo. Si no hay rema, todavía no hay nada para nosotros. Solo estamos a mitad de camino. Necesitamos que Dios hable con su propia boca. Padre, bueno, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos y agradecemos lo que estás obrando en nuestras vidas. Agradecemos el entendimiento, oh Dios. Agradecemos la luz que estás arrojando sobre nosotros, oh Dios. Y damos gracias porque podemos ver cuántos elementos de los que nos has estado dando ahora realmente se compaginan, quedan encuadrados y podemos tener un entendimiento que no teníamos quizá hasta el día de hoy. Te bendecimos por ello, Señor. Y no ceses, te lo pedimos, de derramar continuamente tu Santo Espíritu de revelación y sabiduría para que te conozcamos a ti y conozcamos la obra maravillosa que hiciste. Obra que nos atañe completamente porque Dios nos vio en unión contigo, Señor. Nos vio en unión contigo, bendito Señor. Todo lo que tú experimentaste, todo lo que tú lograste destruir, todo lo que tú lograste, oh Dios, dejar atrás y todo lo nuevo que tú conseguiste, todo eso somos nosotros. Y solo en la medida que tú lo hables a nuestro corazón, podremos hacerlo nuestro. Gracias, Señor, por la palabra rema, Dios. No guardes silencio con nosotros. No guardes silencio, Señor amado, te lo pedimos. Que cada día, oh Dios, hables a nuestro corazón. Cuando abrimos el logos, tomes algo de ese logos y lo hables con tu boca a nuestro corazón. Soples el espíritu tuyo a nuestro corazón con esa porción que tú tomaste, Señor, que sabes que es necesaria para cada quien, según lo que esté leyendo, oh Dios. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por el nuevo pacto, Señor, porque tú te comprometiste no solo a escribir en nuestra mente el logos, sino a hablar al corazón para que el rema tuyo también esté en nosotros. Gracias por ese nuevo pacto, Señor Jesús. Bendito seas por esa confianza que nos da el saber que tú quieres darnos ambos. Gracias, Señor, el rema y el logos. Bendito seas por los siglos. Y recibimos la realidad de ese nuevo pacto para con nosotros, Señor, para con todos y cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.